Estamos ante el riesgo de una justicia tardía, lo que implica que también en su vertiente de sentencias que no se cumplen, que tendríamos que empezar con más especialización, incluso dentro de los secretarios, estoy cuenta de la Corte, porque pues sé que los ministros no la tendrían, habría que certificar a quienes pueden proyectar o dictaminar asuntos en propiedad intelectual, en telecomunicaciones, en salud, en seguridad social, e igual para los tribunales colegiados. De que hay personas valiosísimas que vienen de la academia, de la docencia, pero muchas personas no vienen de juzgados y de tribunales. Entonces hay muchas secretarias y muchos secretarios, estoy cuenta, que tienen un gran conocimiento académico y un gran conocimiento jurídico, pero que lamentablemente no conocen de viva voz lo que implica tener que proveer una suspensión en menos de 24 horas en los casos urgentes porque te llegó un incomunicado, porque se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión y detención. Mi primera guardia, a mis 24 años, tuve un juicio de amparo en que me señalaron a 300 autoridades responsables, lo que implica firmar 600 oficios. Buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto conversatorio, retos y perspectivas sobre el proceso judicial electoral 2025. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes su participación y darles también la bienvenida a quien me acompaña en la moderación, la maestra Verónica Garzón, por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a nuestros ponentes invitados que están ya en sala, la maestra Yasmín Bonilla, la maestra Mónica Huichol, el doctor Guillermo Pablo López Andrade. Bienvenidos todos. Y doy ahora uso de la palabra a la maestra Cristian Vizcaíno para que nos dé la salutación oficial por parte de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Cristina, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este cuarto conversatorio que organiza la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía en vinculación con el Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Especialmente doy la bienvenida a nuestros candidatos y candidatas a ministros de la Suprema Corte de la Justicia, doctora Mónica Arcelia Huicho González, doctor Guillermo Pablo López Andrade y doctora Yasmín Bonilla García. A todos y cada uno de ustedes les deseamos éxito y les invitamos para que de resultar electos en esta contienda electoral regresen a nuestro colegio para impartir una plática sobre su visión como candidatos electos a de nuestro máximo tribunal. Comento a los ponentes que quienes asisten a este conversatorio principalmente son abogados y abogadas de toda la República Mexicana. Estamos interesados en conocerles, estamos interesados en conocer sus propuestas. Como colegio estamos conscientes que la realización de estos conversatorios representan una responsabilidad social para el colegio y para la sociedad. Y también estamos convencidos que el éxito de la reforma al Poder Judicial es el éxito de la justicia y del país. Sin embargo, es importante destacar que México requiere urgentemente de los perfiles adecuados para que nuestro sistema de justicia sea eficiente y eficaz. Ante ello, atentamente escucharemos sus propuestas y sus planteamientos, reiterándoles nuestro mejor deseo de éxito en la siguiente contienda electoral. Finalmente, quiero agradecer a quienes participan en la coordinación y moderación de este evento. Maestro Jorge Sánchez Arellano, consejero nacional y encargado de vinculación estratégica de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Y a la maestra Verónica Garzón Bonetti, quien el día de hoy nos acompaña en representación del Instituto. Quiero dar un especial reconocimiento a dos personas que han estado constantemente apoyándonos en el soporte técnico y en la producción en estos conversatorios. Ana Paola Mozo Rodríguez y Marisela Moreno Rojas. Bienvenidos a los candidatos. Adelante, por favor.
querido Jorge. Muchísimas gracias. Bien, Gracias. los tres candidatos recibieron el formato en que vamos a hacer esta presentación, esta participación. Sin embargo, haré muy breve, una muy breve introducción para quienes hoy nos acompañan y asisten en este conversatorio. Lo tenemos estructurado básicamente en 4 etapas. Una primera etapa, una presentación por parte de los ponentes hasta por 5 minutos para que hablen de su perfil, trayectoria y propuestas. Un segundo momento donde los ponentes abordarán hasta por 3 minutos que podrían ser hasta 5 minutos, dado que no se pudieron conectar los otros 2 candidatos, respecto al eje temático de nuestro conversatorio, que son retos y perspectivas del proceso electoral, del proceso judicial electoral 2025. Y luego vendrán, en la tercera parte son preguntas generadas por el Instituto Mexicano, bueno, fueron elaboradas por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y por la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, donde la primera pregunta será la misma para los tres, la segunda pregunta será diferenciada para cada uno de ustedes. Y por último, el cuarto bloque será preguntas que se generen por parte de los participantes y que se viertan en el chat. Por lo cual, además, invitamos a los participantes a este conversatorio que todas sus preguntas las viertan en el chat de esta plataforma. Cerraríamos con una última participación de cada uno de ustedes con su mensaje final, ajustándonos a una condicionante de tiempo por parte de las 2 candidatas. Quizás tengamos que hacer algún ajuste para permitirles, si es que el conversatorio no ha llegado a su fin, cuando ellas tengan que retirarse, darles el uso de la palabra para que emitan su mensaje final y su salida no sea abrupta. Les pedimos la comprensión al resto de los participantes, al resto de los ponentes y por supuesto al público que hoy nos acompaña. Entonces, sin más, doy el uso de la palabra a Verónica Garzón por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien está encargada de esta primera parte de nuestro conversatorio. Muchas gracias, Jorge. Pues buenos días a todas y todos los candidatos. Yo soy Verónica Garzón del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y justo como Jorge estaba comentando, pues esta primera sección del conversatorio va a versar sobre una pequeña presentación de ustedes que les pediría que hagan sobre pues su trayectoria, su experticia en estos temas y pues sobre todo las propuestas, ¿no? que tienen para en caso de que ocupen el puesto por el que se están postulando. Entonces, en este orden, le pediría primero a la doctora Mónica, si podría, por favor, tomar el micrófono y presentarse. Gracias. Gracias por la oportunidad. Pues es un honor estar aquí en nuestro gremio, la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Quiero decirles que soy integrante miembro de este buen organismo en este gran esfuerzo por impulsar la certificación y los estándares de colegiación en el ámbito de la abogacía. Y pues esta es una de las propuestas que son de estas complementarias para fortalecer el sistema jurídico mexicano y me sumé de forma intuitiva en la primera invitación que tuve por parte de nuestra presidenta Cristina Vizcaíno. Agradezco mucho este liderazgo y sobre todo el compromiso con esta misión. Soy Mónica Huicho, candidata a ministra de la Suprema Corte. Me corresponde el número 15 en esta boleta morada que recibirán ustedes el 1 de junio. Y pues quiero decirles que con mucho entusiasmo me presento como pues una candidata con un perfil multidisciplinario. Inicié mis estudios de Derecho concluidos con mención honorífica en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa,
complementé mis estudios en la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México, concluí 4 especialidades también con mención honorífica y de allí me trasladé a Salamanca, España, a realizar mis estudios doctorales en Derecho Constitucional Económico, programa concluido satisfactoriamente, y luego tuve la oportunidad de complementar toda esta rama del derecho con acciones relacionadas con management, auditoría, modernización, todas las certificaciones de ISO 9000 hasta llegar a ser auditora líder y certificadora de procesos en materia de ISO 9000. Y también tuve la oportunidad de concluir una vertiente complementaria con un major en English Literature en San Diego, California. De allí me regreso a México al ejercicio de mi profesión. Primero, muy joven, a los 27 años, recibí una invitación para asumir la responsabilidad de atender un encargo en mi estado como subsecretaria en el gobierno estatal para modernizar sistemas relacionados con normas marco obsoleto que generaran la simplificación administrativa de distintos procesos y colocaran en el centro de atención la integridad y la transparencia de los servidores públicos para atender a la ciudadanía. Luego, ese mecanismo lo desarrollo como implementadora de un primer juicio digital en el Distrito Federal, proyecto desarrollado con base en el Tribunal Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, y de allí apliqué a obtener la magistratura federal en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un procedimiento inédito en el que resulté victoriosa. Entonces, a partir de allí, esto fue alrededor del año 2014, me incorporo a la impartición de justicia con esta alta responsabilidad y fundando la primera Comisión de Igualdad y Derechos Humanos en este tipo de tribunales en México, y también participando como activa fundadora en un pacto nacional de justicia de género en nuestro país. Así es que no sé cómo vamos de tiempo, ustedes me indican, pero creo que es un breve resumen de mi trayectoria que lo someto a su consideración, y renuncié a la magistratura recientemente en el 2024, a finales del año, para participar en esta contienda con entrega del 100% de mi tiempo a este recorrido inédito, histórico por el país, encuentro con la ciudadanía y, por supuesto, para demostrar con manos limpias que esta reforma constitucional tiene que orientarse en la congruencia de los perfiles en la impartición de justicia y en los propósitos constitucionales de el fortalecimiento de la justicia en México y de la lucha contra la corrupción y el nepotismo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esa presentación de la trayectoria en la cual podemos observar también algunas de las líneas, no solo de trabajo, sino pues también de propuestas que tienen para el puesto. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra al doctor Guillermo Pablo López Andrade, por favor, con 5 a 6 minutos para que se Claro que presente. sí. Qué amable es usted. Y gracias, por supuesto, por la invitación y saludo a las compañeras y compañeros en este foro. Permítanme iniciar por el final. Su servidor actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Para mí es importante iniciar ahí porque, debo decirlo, su servidor en estos casi 10 años, bueno, más de 10 años que llevo en la Corte, he trabajado con ministras y ministros que he considerado sumamente honestos, responsables, trabajadores, dedicados. Me han dolido bastante los ataques con injurias que se han hecho a la Corte, cuando pues uno es testigo directo de que pues estamos casi frente a personajes, incluso me atrevería a llamar
patrióticos, no solo el ministro Pardo, el ministro Lainez, tantos integrantes que han tratado de defender a la judicatura. Y bueno, eso en parte me motivó a escribirme este proceso, sumado al dolor que tuve cuando pues observé pues estos ataques también a jueces, magistrados de carrera que habían hecho exámenes, aprobado pues sus procesos de certificación y que tenían una garantía judicial para permanecer en el cargo y tuvieron que salir a las calles. También eso me ha dolido bastante y bueno, fueron los motivos que me llevaron a escribirme a este proceso, porque a pesar de no compartir su diseño, inclusive estar totalmente en contra de que la vía electoral sea la adecuada para elegir a los jueces, yo quería ser un testigo de este proceso porque, pues bueno, aprendí que si uno se va a quejar, pues tiene que averiguar, tiene que comprometerse a luchar. Yo tuve un gran profesor en el Reino Unido cuando cursé mis estudios de maestría en Derecho y Desarrollo en la Universidad de Warwick. Se escribe Warwick, pero le dicen Warwick allá. Y era el profesor Upendra Baxi. Seguramente lo conocerán, un gran internacionalista en materia de derechos humanos, cómo usar el derecho para combatir la pobreza, para pelear las causas sociales. Y decía el doctor Upendra Baxi, perdón que lo diga en inglés, pero solo así lo recuerdo un poco mejor. Some people has to suffer whatever we do, but there is a moral obligation to do at least something. En pocas palabras, su mensaje es que, pues sí, hay personas que tienen que sufrir, que padecer, o yo lo traduzco, cuestiones que tienen que pasar, pero pues tiene uno la obligación moral de al menos tratar de defender, de luchar, de buscar, pelear por una causa, aún a veces sabiendo que no se va a lograr el resultado que una anhela, tiene que esforzarse por lograr ese cambio. Y él, en el caso de las personas pobres, sabía que tenía ese deber, esa obligación moral de pelear a favor de las injusticias. Y también, por otro lado, pues ahora sí me regreso muchos años atrás. Yo empezaba a los 16, 17 años a hacer pues visitas a la agencia del Ministerio Público de mi ciudad natal en Toluca, y lo que su servidor hacía allá en Toluca, creo que voy de tiempo ya muy cercano o voy bien. Bueno, Poquito ya más para el límite, pero ok, adelante. voy a apurarme. Sí, ahí era triste porque pues yo me iba a trabajar sábados y domingos mientras mis amigos iban a la fiesta, pero bueno, finalmente aprendí la obligación de trabajar, entré a un juzgado federal precisamente. Ahí también con jueces extraordinarios aprendí bastante en todas las materias y tuve la oportunidad de conocer ahí al ministro don Mariano Azuela, en paz descanse, y es una tristeza que se nos haya ido. Y don Mariano en algún momento me decía que había que pelear los espacios, también que había que defender porque llegaran a los cargos judiciales personas capaces y personas estudiadas. En fin, estuve varios años en el juzgado, yo sentía que tenía que aprender más allá de la barandilla para ser un buen juez. Salí de la judicatura, bueno, de esa carrera apenas inicial en ese juzgado. Y estuve cerca de 20 años en la Secretaría de Educación Pública, con así áreas jurídicas fundamentalmente, pero también sustantivas. Fui director nacional de becas, recorrí toda la República, los lugares más marginados del país, platiqué con gente que de verdad requería apoyo. Pero igual estuve a cargo de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, tratando de impulsar procesos de reconocimiento de saberes adquiridos, coordinando a Ceneval, regulando escuelas privadas, regulando procesos de acreditación y certificación. Lo pude hacer en México y finalmente en el extranjero, representando a la nación en APEC, UNESCO y algunos otros foros relevantes. En fin, esa es mi trayectoria. No quiero de verdad abusar del tiempo, creo que ahora sí ya estoy en el límite, pero básicamente pues lo que busco en mi candidatura es tratar de defender un espacio independiente en la Suprema Corte y por supuesto, como se comentaba al inicio, he conocido en este proceso también a candidatas y candidatos muy dignos y merecedores. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y por ahí acelerarle un poquito al final, tampoco era necesario, pero muchas gracias por cuidar el tiempo. Estamos perfectamente en tiempo. Gracias por darnos sus propuestas y pasaría ahora con la doctora Jazmín, por favor, para que haga su presentación y propuestas.
Muchas gracias, Verónica. Me voy a poner, si ven que volteo a otro lado es porque me acabo de poner un temporizador precisamente para controlar el tema del tiempo. Pues muchísimas gracias primero que nada a las instituciones encargadas de organizar este tan importante evento con nuestras personas colegas de la abogacía, pero particularmente gracias a quienes nos están sintonizando el día de hoy y a quienes se van a tomar el tiempo de verlo un poquito después diferido, porque hoy en día he comprobado que después de la salud, el tiempo es una de las cosas más valiosas que nos puede otorgar las personas, particularmente en este proceso repleto de información en el que ya muchas personas comienzan a estar cansadas de escuchar propuestas, personajes. Muchísimas gracias de verdad por lo que están haciendo por nosotras las personas candidatas y por darnos este espacio y su tiempo. Después de esto voy a tratar de aprovechar un poquito el tiempo que me queda. Les voy a platicar un poquito de mí desde tres perspectivas. Como abogada, mi preparación, como docente, porque también soy profesora en las aulas, y mi parte profesional. Mi currículum académico, pues a lo mejor no es tan amplio como quisiera y se va a entender quizás por la parte profesional a la que me he dedicado. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y en esta misma universidad estoy terminando mi doctorado. Ya culminé la parte académica y estoy en proceso de elaboración de la tesis doctoral, pero bueno, se me atravesó una campaña electoral y no he podido terminar mi tesis doctoral dedicándole el tiempo que yo he querido. Maestra en Derecho y Derechos Humanos, y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También terminando mi carrera y después de estos estudios de posgrados y académicos, he tenido oportunidad de estudiar Derecho Norteamericano en la Universidad de Fordham en Nueva York, Tribunales Constitucionales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, así como diversos cursos de actualización, por ejemplo, uno de las perspectivas del cambio constitucional contemporáneo impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial con la Universidad Panamericana, donde tuvimos oportunidad de tener grandes docentes explicándonos sobre cuáles son los procesos de reforma constitucional en el mundo. Entre ellos, profesor Rosnay, que me parece que es una gran referencia en estos temas. He tenido oportunidad también de participar en cursos de argumentación jurídica, capacitaciones y cursos de especialización en redacción de textos jurídicos en lenguaje inclusivo y lenguaje ciudadano, así como también en capacitaciones sumamente relevantes de accesibilidad digital para las personas con discapacidad. Es a través de todos estos cursos en los que entendí con sensibilización lo lejos que están nuestras sentencias de ser no solo accesibles en lenguaje ciudadano a la población, sino que desde la Suprema Corte estamos muy lejos de que nuestras sentencias lleguen a las personas con discapacidad. En esta ironía en la que siendo el máximo protector de los derechos constitucionales, teniendo una gran deuda con las personas con discapacidad, que son personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, la Suprema Corte no ha podido, a pesar de los grandes logros que hemos tenido en derechos y libertades, como decía mi colega Pablo, seguimos en deuda con las personas con discapacidad y con los grupos vulnerables. He sido profesora en la Universidad Panamericana, de donde soy egresada, y también de distintos colegios de la Escuela Federal de Formación Judicial, y quiero hablarles un poco ahora de mi trayectoria profesional. Tengo 40 años de edad y desde los 19 años ingresé al Poder Judicial de la Federación como meritoria. Estuve un tiempo aproximado de 6, 8 meses, ya no recuerdo, como meritoria, y el 1 de enero del 2005 tuve mi primer nombramiento como oficial judicial. Desde entonces he ocupado los cargos de secretaria de juzgado en un juzgado mixto en Acapulco, Guerrero, secretaria de juzgado en un juzgado auxiliar aquí en la primera región, en la Ciudad de México, auxiliando a 5 juzgados en materia administrativa al dictado sentencia. Secretaria de tribunal en un colegiado en materia administrativa del primer circuito, teniendo el orgullo de decir que es el primer colegiado que cuando yo estuve ahí, muchos años después, mantuvo el primer lugar de estadística, no solo a nivel del primer circuito, sino a nivel nacional, evitando el rezago. Desde ahí ingresé al Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte. Como secretaria estoy cuenta de la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek, donde he desempeñado los cargos de secretaria estoy cuenta adjunta primero y después de secretaria estoy cuenta titular. También fui secretaria de acuerdos en los años 2019 y 2020 de la segunda sala, el que estoy ocupando actualmente, pero debo aclarar que en este momento lo ocupo comisionada, porque yo ya soy magistrada de circuito.
Desde el 18 de enero del 2024 recibí las credenciales como magistrada de circuito y debo decir que fue tras la aprobación de un examen verdaderamente difícil en el que tengo el orgullo de decir que fui la mejor calificación de mi examen. Y actualmente estoy comisionada, irónicamente, en la segunda sala como secretaria de acuerdos, teniendo a mi cargo el doloroso proceso de extinguir la segunda sala, porque a partir del 1 de septiembre las salas de la Suprema Corte dejan de existir. Se me acabó el tiempo y este es un poco de lo que he hecho en mi perfil académico, docente y profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jazmín, y a todas, pues creo que las tres tienen amplias trayectorias académicas y profesionales, y no solo aquí en México, sino también internacionalmente. Entonces, un perfil interesante. Muchas gracias y le daría la palabra a Jorge para que continúe con el siguiente bloque. Creo que está apagado tu micrófono. Estás en mute, Jorge. Parece que no puede activar el sonido. No sé si quieres continuar con el siguiente segmento, querida Verónica, y en lo que Jorge puede activar el sonido de su computadora. Sí, Gracias. por supuesto. Esta tecnología nada más no nos deja en paz. Bueno, pues entonces voy a reemplazar por un momento a Jorge en lo que logra, si es que lo logra, ojalá y sí. Pero en este bloque, pues bueno, ya habiendo tenido y escuchado sus trayectorias, sus propuestas, pues un poco preguntarles, ahora en distinto orden para cambiarle tantito, ¿cuál es qué comentario, cuál es su posición, su posicionamiento frente a este título que le pusimos, ¿no? Al conversatorio, que son retos y perspectivas del proceso electoral judicial en 2025, ¿no? Siendo esa la temática que hemos decidido poner sobre la mesa, pues es importante que se debata cuál es pues el comentario, la posición, la idea que tienen cada una de ustedes sobre precisamente pues esto, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? ¿Qué es lo que estamos esperando a futuro? ¿Qué tenemos ahorita y con qué vamos, ¿no? Sobre este proceso electoral. Entonces, para empezar ahora, le daría la palabra a la doctora Yasmín. No sé si es Yasmín o es Jazmín, perdón. Jazmín. Ok, adelante. Tenemos aquí 3 minutos o 5. Aquí tienen 3 minutos, pero 4 porque no llegaron los demás. En 2 minutos está bien. Perfecto. Digo, para tenerlo aquí. Entonces, muchísimas gracias por esta importante pregunta que se puede abordar desde distintas perspectivas. Así que voy a optar por abordarla desde mi conocimiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además me parece que me convierte en es una de las fortalezas que tengo como candidata, dado que conozco dónde están todos los problemas al interior de la Suprema Corte, que en mi opinión esta reforma no está solucionando y que además puede profundizarlos. Les voy a hablar para esta parte un poquito de algo que pareciera aburrido, pero que es muy objetivo, que son números. Y tengo que hablar de estos números para explicar por qué el 1 de septiembre la justicia no va a ser por arte de magia más rápida, más sencilla, más accesible, ni mucho más expedita. Tan solo en el 2024 la Suprema Corte recibió un aproximado de 15.500 demandas. De estas 15.500 demandas, solamente 4.888 ingresaron efectivamente a las ponencias. Todas las demás se trataron o de desechamientos o de demandas que no proceden en la Suprema Corte, que no deberían llegar a la Suprema Corte, pero a las que se les debe dar una atención porque ningún escrito puede quedar sin respuesta. De estos 4.888 asuntos que efectivamente ingresaron a la Suprema Corte, quiero decir que solamente 245 fueron resueltos por el Tribunal Pleno. Tomemos en cuenta que el Tribunal Pleno sesiona 3 veces a la semana, lunes, martes y jueves, y solamente 245 pudieron ser en tiempo resueltos a través de las sesiones del Pleno.
653 asuntos quedaron pendientes de resolución de estos 4,888. Y todo lo demás se fue a la primera y a la segunda sala. La segunda sala pudo desahogar a un aproximado del 92% de los asuntos y la primera sala pudo desahogar un aproximado del 73% de los asuntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la mayor cantidad de trabajo que saca la Corte lo desahoga en las salas de la Suprema Corte. Las salas sesionando solamente una vez a la semana, los días miércoles. En promedios, a la semana, la Corte resuelve 85 asuntos, desde mi muy personal punto de vista. De estos 85 asuntos, 40 son resueltos por la primera sala en promedio, 40 son resueltos en promedio por la segunda sala, y en un muy generoso promedio, solamente 5 en el Tribunal Pleno, porque puede pasar una semana sin que por la dificultad de los asuntos el Tribunal Pleno pueda resolver un solo asunto. A partir del 1 de septiembre ya no van a existir las salas. ¿Por qué impacta esto? Porque resulta que las salas de la Suprema Corte son las que resuelven directamente los juicios de amparo, que como ustedes saben, son los que impactan directamente en los derechos de la ciudadanía. El Tribunal Pleno conserva para su resolución solamente acciones y controversias, y muy pocos juicios de amparo que se suben al Pleno. Sin las salas, esta reforma va a ser un caos, como yo lo avisó. ¿Por qué? Porque desde el 16 de abril se dejaron de turnar a las ponencias todos los asuntos que ingresan a la segunda sala, para tener oportunidad de que la actual integración alcance a resolver los asuntos que tenemos pendientes. Esto quiere decir que el 1 de septiembre, quienes estemos en la Corte, nos vamos a tener que enfrentar a decidir cómo resolver todo lo que ingresó a partir del 16 de abril, más todo lo que regresa en las ponencias, porque no tuvieron oportunidad de hacerlo. Todo esto con 9 personas nuevas, con una curva de aprendizaje que para algunos será muy grande, para otros será muy corta, y beneficiosamente para algunos, pues no será tan grande, dado que ya pertenecemos al Poder Judicial de la Federación. Esto librando que no podemos permitir altas jornadas de trabajo para que no existan prácticas de acoso laboral, y un viejo problema en la Corte que existe, los viejos trámites engorrosos, aburridos, técnicos, que solamente obstaculizan la impartición de justicia, que yo conozco porque como secretaria de acuerdos tuve oportunidad de eliminar grandes trámites de burocratización judicial por lo que hace a la segunda sala, y conozco dónde está obstaculizada la tramitación en la Secretaría General de Acuerdos, y es algo que urge solucionar y que lamentablemente esta reforma no soluciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, ya estoy aquí. Una disculpa, tuve un fallo con el ordenador, pero ya estamos. Agradecemos mucho tu participación, Yasmín. De hecho, te nos adelantaste respecto a una pregunta que teníamos justo vinculado con el tema de la desaparición de las salas, lo cual, bueno, también habla del nivel técnico que se maneja actualmente por parte ya de todos los candidatos y candidatas, sobre todo aquellos que pertenecen actualmente al Poder Judicial y a las ponencias de la Corte. Damos ahora turno de participación a la doctora Mónica Huicho, más o menos en este tiempo, entre 3, podemos ser flexibles hasta 4 o 5 minutos. Adelante, Mónica, por favor. Gracias. Pues buenas tardes otra vez a quienes se acaban de incorporar a esta sesión de Zoom, y aprovecho para felicitar y agradecer también el tiempo de nuestras personas candidatas que nos acompañan hoy, a quienes he tenido el gusto de conocer e identificar más en este proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras, y realmente les externo mi reconocimiento a su admirable trayectoria, dedicación y carrera. Los saludo con mucho aprecio. En relación a la pregunta, al tema, me parece que entre los retos y desafíos de esta reforma al Poder Judicial, la cual identifico no precisamente como la solución a esas grandes interrogantes y a esos grandes puntos de reclamo de la sociedad en relación a la distancia de las personas juzgadoras, llamada la lejanía, ¿verdad? Y sobre todo la duración de los juicios y la falta de respuestas prontas que demanda la sociedad. Me parece que entre estos retos se encuentra, pues, concluir un proceso de reforma al sistema que reconozco era necesario,
y sobre todo por quienes hemos participado dentro de la impartición de justicia y sabemos que el paradigma de la reforma de derechos humanos ha tenido un desarrollo e implementación lento y ha vivido una serie de obstáculos, sobre todo por los criterios de mis colegas juzgadores, juzgadoras en el país, y lo sé porque hemos asumido un rol de activismo en la implementación de metodologías que ahora ya son criterios, por fortuna, reconocidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de derechos humanos, atendiendo a todas las categorías sospechosas de la Constitución, y que por la falta de convicción social y de compromiso humano de la protección de estos derechos, ha habido resistencia al interior para implementar técnicas de interpretación que no son voluntarias, sino obligatorias. Entonces, creo que la sacudida que ha sufrido el modelo a partir de esta mecánica de elección de personas juzgadoras, pues puede contribuir a, por lo menos, a concientizarnos de forma institucional y no dependiendo del carácter y de las características personales y subjetivas de cada uno de quienes integramos la impartición de justicia. Creo que el mecanismo ha resultado, por supuesto, aunque muy esperado dentro de la academia y la investigación, ha resultado pues implementado de forma muy rápida y todavía con poca reglamentación. Por lo tanto, hemos vivido esto que se tiene que corregir, que ha empezado el juego electoral sin reglas, lo cual pues es una falta, una debilidad, un área de oportunidad que hay que corregir para los tiempos subsecuentes y los procesos subsecuentes, y todavía no hemos entrado, como bien lo comentaba ya nuestra compañera Yasmín, no hemos entrado a la atención del fondo del asunto, por lo que este anuncio de reforma al mecanismo de elección de las personas juzgadoras, por supuesto que es solo el inicio de una gran reforma de Estado que es una necesidad, y por lo tanto los retos y desafíos consistirán en el carácter de quienes integremos la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impulsar los cambios que efectivamente van a generar una respuesta pronta, inmediata y útil a la sociedad en función del cambio del mecanismo de operación de otras instituciones, como todos sabemos. Tengo un congelamiento. Ya. Me quedé en que es una necesidad inmediata la reforma a las fiscalías. Tengo yo la propuesta de impulsar, aunque sabemos que es competencia de otro poder, pero generar conciencia acerca del proceso de colegiación obligatoria y de las certificaciones de quienes defienden las causas de nuestros justiciables, y, por supuesto, la atención a una reforma urgente en materia del juicio de amparo que facilite el acceso y, por supuesto, haga realidad este recurso sencillo y simple del que nos habla la Constitución y sobre todo el marco convencional en materia de protección de los derechos humanos, entre otras cosas, y pues agradezco mucho el tiempo de esta segunda intervención. Pues muchísimas gracias, doctora, por tu participación. Damos ahora turno de participación a nuestro tercer ponente, Guillermo Pablo López Andrade, hasta por 5 minutos. Adelante, Guillermo. Muy amable, muchas gracias. Pues bueno, en efecto tenemos importantes retos. El primer reto inmediato de este proceso electoral creo que es que la ciudadanía salga a votar. Creo que ese es el principal reto, porque hemos advertido una serie de manifestaciones por parte
de personas, creo que socialmente autorizadas, respetadas. Yo incluso a muchas de ellas les guardo admiración, pero que han externado que no van a ir a votar, lo cual pues está contagiando socialmente a nuestro país. A mí me parece que yo no sugiero ese camino, eh, aun si una persona no está de acuerdo con esta reforma, con este proceso electoral, y más allá de que tenemos el deber constitucional como ciudadanos de votar, no solo es un derecho, y a la vez pues si queremos que se respete el Estado de Derecho, pues qué mejor ejemplo que cumplir nuestra obligación. Pero quienes están llamando al boicot electoral me preocupa. He venido estudiando por algunas semanas pues varias lecturas sobre experiencias internacionales afines, y lo que se ha concluido es que los boicots electorales funcionan sobre todo en tres condiciones que no existen en México. La primera es cuando existe una regulación que establece un porcentaje mínimo de legitimación de la elección. Esto es, aquellos países donde existe un sistema electoral, digamos, de mayoría absoluta o relativa, donde se requiere algún porcentaje mínimo para aceptar la validez de la elección. En México tenemos un sistema simple, donde pues basta un voto para que se gane o se pierda una elección, entonces pues no estamos en esa condición. El segundo contexto donde han llegado a funcionar los boicots es cuando internacionalmente existe una muy seria preocupación de organismos, países para pues defender en un país la democracia. Yo creo que tampoco estamos en ese supuesto. Inclusive si bien ha habido algunos pronunciamientos internacionales, han sido pues todavía un poco tibios, no ha habido condenas fuertes. Y creo que México en esta parte pues, está prácticamente solo. Y el tercer escenario que nadie quiere, yo no quiero, es que los boicots funcionan cuando no son solos, cuando van con actos violentos y una serie de situaciones sociales complicadas que, no, que nadie quiere que ocurra eso en México. Me parece que como Madero lo hizo en 1910 defendiendo la elección fraudulenta de aquel entonces frente a una dictadura, él, a pesar de saberlo, ya hay un discurso muy, muy valioso de él, llama al voto y llama a la gente a salir a votar como un deber ciudadano. Entonces, bueno, yo ese es mi primer reto que veo. El segundo, pues va a venir con el tema recursal. Por lo que he estado escuchando, muchos candidatos, candidatas a jueces, magistrados, en fin, seguramente van a introducir infinidad de recursos. El tribunal va a tener un reto importantísimo. Ojalá que sea pues absolutamente imparcial, exhaustivo. Algunos que hemos llegado a presentar recursos durante este proceso, pues se han desechado, pues a veces sin mayor lectura, en un absurdo decir, bueno, ya se cerró la etapa, o simplemente se meten en un paquete que no pertenece en ese paquete porque no se lee algún argumento y entonces se desechan. En fin, creo que el siguiente reto va a ser ese, que se pueda resolver bien y en tiempo el tema de los recursos, que el tribunal actúe con responsabilidad. Otro reto de este proceso electoral, pues ya se ha comentado, pues una profunda reflexión. Al final de esto, México tiene que tratar primero de unirse, porque es una división tremenda entre todos los sectores, hay que unirse, platicar. Si este va a ser el camino, pues bueno, hacer una mejor elección para el 2027, más justa, más equitativa. No es posible que las reglas vayan cambiando. Al inicio no sabíamos el monto que se podía gastar, luego nos dijeron un monto, luego otro monto, y así ha sido con casi todas las reglas, organización de foros. Uno a veces le ofrecen organizar un foro, pero uno le tiene que decir, bueno, déjame checar las reglas, te las mando. Y al final, pues nadie quiere hacer foros, o quienes se atreven, como ustedes son muy valientes y responsables por intentarlo. Muchísimas gracias, porque es la única manera a veces que tenemos de comunicar nuestras ideas. Y por supuesto, pues una reflexión todavía más amplia de que esto pues solamente viene a ser, perdón que lo diga, una purga injusta de juzgadores, pero al final, pues hay que centrarnos en donde la justicia tiene que requerir una operación fuerte, que es en mejores leyes, que es en tratar de atacar los sistemas procesales, donde están las áreas de oportunidad, mejorar los procesos de conciliación, el tema, desde luego, conciliatorio es importantísimo. Incluso yo diría que hasta en juicios de amparo deberíamos de tratar de diseñar una fase conciliatoria para evitar que los juicios se prolonguen. En fin, y por supuesto, pues el tema de los números de juzgados es, vamos, estuve en un tribunal colegiado, la carga de trabajo es tremenda, y la verdad es que estamos en un índice muy bajo a nivel internacional de número de juzgados por cada 100,000 habitantes. Andamos creo que por los 6, 7, cuando tendremos que tener 46 tribunales. El problema de la justicia empieza ahí, porque ahí es la calidad, y cuando el juez no tiene tiempo para estudiar, o los secretarios, pues es cuando vienen muchos desechamientos injustos. Por supuesto,
De perspectivas, pues me preocupa, creo que ya vendrá esa pregunta sobre la desaparición de salas, sesiones públicas. Me preocupa que alguien por ahí propone quitar la toga. Yo creo que hay que defender el uso de la toga. Es indispensable mantener esta tradición y el simbolismo que implica detrás de cargar la responsabilidad de una toga. Por supuesto, el tema de las sesiones públicas. Eso también va a complicar un poco la deliberación. En la sala se podía debatir y muchos cambiaban de opinión. Cuando son sesiones públicas va a ser difícil que las personas se den cuenta de que y cambio de postura porque ya me convenció otro argumento. Se acaba mi tiempo, pero espero haya sido útil esta intervención. Perdón por Muchísimas la alarma, gracias. pero se me fue. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo Pablo. Agradezco a los tres sus respuestas y el tratar de ajustarse a los tiempos. Doy uso de la palabra a Verónica Garzón para la siguiente etapa de este conversatorio. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora, muchas gracias Jorge, a la etapa más interesante a mi consideración. Tenemos una serie de preguntas, pues ahí previamente como pues ya preparadas, ¿no? Como generales para conocer un poquito más a profundidad. Ahora sí, irnos yendo más a la raíz de todos los problemas y preguntarles sobre ellos. Entonces, em, creo que la pregunta que me gustaría hacerles, y esta es una pregunta para que contesten las tres de igual forma, ¿qué mecanismos? Estamos hablando mucho, ¿no? Como de la accesibilidad del amparo y más allá de la accesibilidad, como de poder llegar y que las personas puedan plantear sus problemas ante una autoridad, en este caso, pues, ante una autoridad federal, ¿no? La accesibilidad tiene también mucho que ver con la utilidad de ese recurso y la utilidad de ese recurso tiene que ver con qué tan eficiente y efectivo es al momento pues de las ejecutorias, ¿no? Qué tanto lo podemos cumplir o no. Y creo que sabemos, ¿no? Como la situación un poco de de esos cumplimientos de los amparos, ¿no? Que no en todos los casos han sido del todo ejecutables o ejecutadas. Y creo que la pregunta iría más a qué medidas consideran ustedes necesarias o que se deben de tomar precisamente para hacer de este recurso algo útil, algo ejecutable, sobre todo cuando hablamos, ¿no? de casos, pues, de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ya hablábamos, bueno, hablaron en algún momento, pues, de descas, ¿no? De problema, de pobreza, de personas con discapacidad. Y específicamente, pues, en este caso, ¿no? Que tenemos, pues, la reforma que nos ha dado un buen ejemplo, ¿no? De esto de cómo hay amparos y ejecutorias que no o suspensiones, ¿no? Que no se cumplen. ¿Qué se hace frente a un uso del poder, ¿no? Que menoscaba la posibilidad justamente de ejecutar estos amparos? Sé que es algo tal vez muy amplio, pero 5 minutos, por favor. Y empezaría con el doctor Guillermo, por favor. Y espero haber sido clara en la pregunta. No sé si divagué demasiado, pero adelante. Doctor Está Guillermo, apagado tu está apagado. micrófono. Perdón, ya. Gracias, muy amables. Mire, de inicio, su servidor estaba precisamente hablando del tema el día de ayer sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo. Y creo que históricamente la Corte tuvo una responsabilidad importantísima. Se veían todos los incidentes de inejecución en su tiempo en el alto tribunal. Ha habido por ahí algunos esquemas que han permitido aligerar esta carga. Sin embargo, pues en efecto, cuando no se cumplía una sentencia de amparo que había causado ejecutoria de algún juzgado de distrito, inclusive un tribunal colegiado o a veces el propio alto tribunal, pues la Corte tenía esa responsabilidad de asegurar su cumplimiento ya con procedimientos muy duros y firmes que en última instancia llevaban a la destitución del funcionario y a la consignación. La verdad es que el número de esos casos y fueron bastante altos, siguen siendo muy altos, y durante algún tiempo me parece que existieron ciertas posturas, digamos, yo trataría de decir, de conciliar, de un poco de tolerancia, de comprensión. Sin embargo, yo siempre he abogado un poco por cero tolerancia en este tipo de cuestiones.
y es que se va dando uno cuenta que cuando no se cumple una sentencia, pues a veces las autoridades van dando largas, de 6 meses más, 3 meses más, en fin, o dan ciertas excusas que a veces podrían ser muy razonables, pero normalmente pues son solamente dilatorias. Y yo creo que a veces sí ha temblado la mano como para ejecutar estas destituciones. Y por otro lado, creo que también la legislación no ayuda, porque existen muchos casos donde en efecto la autoridad no tiene los recursos para cumplir y a veces la legislación no da salidas. Por ejemplo, a ver, ¿no? Esta colección de asuntos ya vimos que la autoridad en efecto no tiene los recursos, pues que se vaya para el Congreso directamente y dar algún giro para no tampoco castigar a quienes sean injustamente, digamos, acusados del incumplimiento de una sentencia de amparo. Ahora, esto, digamos, en cuanto a la parte final, la parte de las sentencias de amparo, insisto, yo abogo por cero tolerancia, pero sí con mejoras de regulación para que todo mundo sepa que las sentencias se tienen que cumplir. Por cierto, aquí había algún autor griego, ahora no recuerdo el nombre, pero él, cuando describía su democracia en esa oración que se daba casi cuando ganaban alguna guerra, eran atenienses, pues él decía que eran verdaderamente una sociedad democrática porque hacían caso a los jueces y cumplían sus sentencias. Eso nos muestra cómo desde aquella sociedad ateniense pues era importantísimo que los fallos se cumplieran. En cuanto al acceso a la justicia, digamos ya en el inicio que entiendo su pregunta también tocaba esa situación. Sí me preocupa porque, a ver, primero, en efecto, yo creo que los juzgadores, precisamente por la carga enorme de trabajo que tienen, a veces no se dan toda la oportunidad que quisieran para poder revisar los asuntos y poder tratar, primero, de no hacer prevenciones indebidas o desechamientos que luego se tengan que recurrir. Entonces, nuevamente, yo abogo por más secretarios, más tribunales, porque eso va a garantizar que las demandas se lean con más tiempo. A veces los secretarios se llenan de demandas en los juzgados. A mí me han desechado muchas demandas y tengo que irme a recursos, pasan 4 meses y me dan la razón porque se desechó por alguna tontería. La gente creo que vive esto todos los días y luego pues se da uno cuenta que es falta de tiempo. Por otro lado, yo creo que sí, el tema de la defensoría tiene que fortalecerse. Lamentablemente todavía no tenemos cuerpos de defensores suficientes. Creo que hay defensores muy preparados de oficio, y eso tiene que, desde luego, sumarse a tratar de que la gente más vulnerable sin recursos pueda acceder a este tipo de apoyos. Y por el otro lado, la gente que sí tiene a veces dinero para pagar, lamentablemente a veces cae en malas manos y nos toca ver una y otra vez, y creo que es muy recurrente, juicios que están muy mal hechos, a veces hasta por grandes despachos, no tiene que ser un despacho normal y hacen unas demandas terribles. El tema de la suplencia de la queja ha ayudado, pero yo creo que se tiene que abrir más. El tema de la causa de pedir también es válido, yo creo que eso ha ayudado, pero otra vez no tenemos siempre el tiempo para poder examinar integralmente todas las demandas y poder atender mejor la causa de pedir. En fin, son 5 minutos. Creo que en realidad cerraría con esta conclusión de que sí requerimos fortalecer el acceso a la justicia por un lado desde el inicio y por otro lado que los fallos se cumplan. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Guillermo. Y sí, sé que es una pregunta un poco amplia y podríamos quedarnos no para 5 minutos, sino para un debate aquí de 2 horas, pero pues muchísimas gracias No, al por contrario, darle contestación. Y le daría la palabra entonces ahora a la doctora Yasmín en el mismo sentido, ¿cómo le hacemos para hacer cumplir la sentencia? Tratar de hablar de lo más que se pueda, tratando un minuto por cada tema. Me voy a ir un poquito antes, a la parte de la accesibilidad y muy vinculada con cómo lograr cumplir. Mira, yo voy a ser completamente honesta. Desde que llegué a eso en la Suprema Corte y desde que estaba en juzgados y en tribunales, yo veía que existía una práctica recurrente en la Corte de emitir criterios jurisprudenciales que pueden sonar muy bonitos en la letra y en la tesis, pero en la práctica obstaculizan la impartición de justicia en juzgados y tribunales. Y lamentablemente, esto lo descubrí y en esto quiero ser completamente honesta, porque cuando llegué a la corte me di cuenta de que hay personas valiosísimas que vienen de la academia, de la docencia, pero muchas personas no vienen de juzgados y de tribunales.
Entonces hay muchas secretarias y muchos secretarios, estoy de cuenta, que tienen un gran conocimiento académico y un gran conocimiento jurídico, pero que lamentablemente no conocen de viva voz lo que implica tener que proveer una suspensión en menos de 24 horas en los casos urgentes, porque te llega un incomunicado, porque se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión y detención. Mi primera guardia, a mis 24 años, tuve un juicio de amparo en que me señalaron a 300 autoridades responsables, lo que implica firmar 600 oficios. Entonces, son todas estas cosas que si nunca has estado en un juzgado, en un tribunal, no conoces. Y aunque hay muy buenas tesis jurisprudenciales, hay muchas que terminan por obstaculizar el desarrollo de las sesiones. Y te voy a dar un ejemplo. La Suprema Corte en pleno tiene una jurisprudencia que dice que esta obligación que tiene la ley de amparo de anunciar anteriormente la posibilidad de que haya una causa de improcedencia que se va a actualizar nueva, se tiene que hacer hasta que se celebra la sesión, paras la sesión, generas la vista y esperas. La Suprema Corte no cumple esta jurisprudencia. La Suprema Corte da vista desde antes, pero los tribunales colegiados sí tienen que hacerlo. Y entonces pierdes 2 semanas en lo que transcurre la vista y se vuelve a ver el asunto. Y en los tribunales, antes de que esta jurisprudencia saliera, se hacía lo mismo que hace la Corte, pero la jurisprudencia sigue viva. Entonces, la Corte no la respeta, pero los tribunales tienen que hacerlo. Entonces, son estas pequeñas cosas que obstaculizan, primero, el trabajo desde juzgados, que esto es sumamente relevante, porque los juzgados se encargan de la ejecución de sentencia. Y aquí me voy a vincular con otro tema. La impresión de los efectos de las sentencias. Una de las cuestiones de las que estoy hablando con frecuencia en estos 60 días, es, a mí me parece que el Poder Judicial tiene que abrirse más, no solo a la abogacía, sino a, por ejemplo, las personas con discapacidad, las comunidades migrantes, las comunidades LGBTIQ+, las madres buscadoras. ¿En qué sentido? Tenemos que entender en la Suprema Corte que las abogadas y los abogados, aunque nos cueste aceptarlo, no somos expertas y expertos en todas las materias. Hemos tenido en nuestras manos casos de negligencia médica. Voy a decir el que siempre digo en mis conferencias. Tuve en mis manos uno de responsabilidad patrimonial por una imprecisión de un diagnóstico de acretismo placentario. Yo no sabía qué era el acretismo placentario. Busqué en Google y dije, ¿y esto qué? Le tuve que hablar a una amiga para que me explicara las consecuencias, el protocolo de actuación médico, para poder determinar si hubo o no negligencia y poder determinar o no si hubo responsabilidad patrimonial. Esto lo tenemos que hacer en una práctica. Entender que para poder resolver un juicio muchas veces tenemos que acudir a precisiones técnicas que no conocemos. Es irónico que la Suprema Corte mantenga el criterio internacional de que hay que hacer una consulta a personas con discapacidad y una consulta a pueblos originarios cuando se trata de la emisión de una ley, pero cuando vamos a imprimir los efectos de una sentencia, se suele pensar que el Poder Judicial sabe lo que es mejor para las personas con discapacidad. Y entonces imprimimos un efecto que no solamente no les beneficia, porque estamos imprimiéndolo en razón de lo que creemos que es mejor, sino que puede obstaculizar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve imposible de cumplir para el juez y entonces pasa que se tienen que abrir los incidentes de cumplimiento sustituto y son procesos que se alargan y se alargan. Y las personas con discapacidad, los pueblos originarios, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, siguen esperando por la ejecución de una sentencia. Entonces, se me está acabando el tiempo, pero es un poco de la práctica que tenemos que entender, abrirnos y escuchar también a juzgados y tribunales. En la segunda sala lo hicimos en el año 2019 y 2020, en que estuvimos en la presidencia por primera vez, dialogar con los juzgados, tribunales laborales y administrativos para escuchar sus necesidades. ¿Y qué puede hacer desde la Corte, que fija los criterios que impactan a todo el país? ¿Qué se puede hacer para ayudar a facilitar las cargas de trabajo? Entonces, esto es alguna de las pocas ideas que tengo, más bien de las muchas ideas en un poco tiempo que puedo decirles que considero que son acciones concretas y efectivas que se pueden hacer y que no son para nada difíciles de hacer. Solo hace falta la intención. Muchísimas gracias, Jazmín. Muy interesante esa aportación y por supuesto pues que viene desde toda una experiencia ahí mismo en la corte, en donde pues se han visto estos casos y más me imagino.
Entonces, pues sí, la importancia también pues de que sean los propios usuarios del sistema de justicia quienes den y expresen sus necesidades y sean tomadas en cuenta. Muchas gracias. Y finalmente le daría la palabra a la doctora Mónica para que pueda responder esta misma pregunta, por favor. Gracias, Verónica. Pues yo encuentro, así como en un resumen de 3 temáticas, en esa gran inquietud, y empiezo por el tema de accesibilidad, luego acceso a la justicia, y cerraría con el tema de cumplimiento de sentencias. En el caso de la accesibilidad, yo los invito a ver mi propuesta, mi visión en mi sitio web monicahuicho.com, porque justo desde el lanzamiento de este proceso y en el inicio de campaña, hice un resumen en 3 ejes que coinciden más o menos con esta gran inquietud. Un primer eje de acceso y accesibilidad, en principio, de las personas que más lo necesitan, porque creo que este es el gran reto que tiene nuestra generación, generar una verdadera protección de los derechos humanos a todas las personas, por supuesto, pero con especial acento en los grupos prioritarios que ya están establecidos en nuestra Constitución desde el artículo 1 constitucional, al que yo le sumaría una categoría sospechosa adicional. Ya sabemos que en nuestro país está prohibida la discriminación por raza, por género, por creencias religiosas, por condiciones de salud, por tu origen étnico, por tu orientación sexual, por el tema de tu situación de migración, tu situación como migrante, etcétera. Pero no hemos identificado como categoría sospechosa de forma específica a la pobreza, y debemos de tener la valentía de asumir esta cuestión, porque esto revelaría una técnica y una metodología distinta desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar contenido, sobre todo, a la necesidad de atender temas tan importantes como son el mecanismo de compensación para todos estos grupos en estado de desventaja. Yo he propuesto en esta serie de iniciativas que están allí desarrolladas atender con la justicia para los más necesitados, con la defensa y promoción de los derechos humanos en el marco de fortalecimiento de nuestros actuales modelos de defensoría pública, y abrir atención prioritaria para las causas antidiscriminación, para las causas de periodistas, para las causas de activación del mecanismo de defensa y protección de activistas de derechos humanos, que resulta que son quienes realmente nos están haciendo la tarea al sector público de garantizar, promover el respeto de los derechos humanos que corresponde al máximo tribunal, como es la Corte, en su fase de guardiana de los derechos fundamentales de la Constitución. Pero sabemos que tenemos debilidades en este sistema. Es un tema que se ha reconocido durante muchísimo tiempo, y que además ahora se ha socializado muchísimo con interés enfático en las candidaturas, en el proceso en el que estamos inmersos. En el tema, por ejemplo, de acceso a la justicia, yo he impulsado la idea de que la Corte no solo tiene las funciones tradicionales de interpretación, que realmente, pues sí, contienen como un porcentaje alto en su función sustantiva, pero también como agente de cambio a través de facultades que la propia ley orgánica le concede, en el sentido de crear las distintas comisiones para impulsar las áreas de oportunidad y la mejora. Y allí yo he estado proponiendo la construcción de la ingeniería de la legalidad para contar con la verdadera comunicación con otros poderes y acelerar este tipo de decisiones que competen en esencia a las facultades otorgadas de forma constitucional al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, porque creo que
esta combinación y una buena comunicación de los tres poderes del Estado también facilita el acceso a la justicia, identificando cuáles son esas grandes barreras legislativas que hacen engorroso el mecanismo de entendimiento de juicios y, por supuesto, el juicio de amparo entre ellos, con esta alta característica de tecnificación que pues genera el problema de la distancia entre la ciudadanía y el sistema de impartición de justicia. ¿Y cómo lo podemos lograr? De manera sencilla dentro del marco actual, pues impulsando las tareas de modernización del Poder Judicial de la Federación, impulsando las tareas, por supuesto, de modernización en la Suprema Corte, aprovechando los elementos de la era digital, de la inteligencia artificial, en el acompañamiento interno, por supuesto, de todo el personal jurídico en la Suprema Corte, pero también creando los mecanismos de acompañamiento a la ciudadanía para la toma de decisiones en un ámbito preventivo, con una corte que resuelva de forma preventiva antes de que el ciudadano o la ciudadana tengan efectos pues dañinos en sus esferas jurídicas que van a desembocar en un juicio. Entonces, por una parte, y en el último componente que ya para concluir, porque sé que también Yasmín se tiene que retirar, yo aprovecho para despedirme de una vez, Cristina, Verónica, Jorge, a todos las participantes y los participantes en este momento y que nos pueden escuchar vía remota y también después por la consulta virtual que se puede hacer de este registro. Aprovecho para decir que creo que, entre otras cosas, la refundación del sistema de impartición de justicia es sumamente importante porque en la etapa de crisis y de tensión que se ha vivido de forma reciente, creo que el no acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los distintos tribunales del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones en los juzgados de distrito, que se convirtió como una especie de práctica, me parece a mí, de enfrentamiento y de confrontación entre poderes, tiene que repararse. Y esto ha generado un antecedente nocivo, anómalo, en la cultura de respeto a la sentencia, añadiendo las otras deficiencias con las que ya contábamos. Entonces, estamos ante el riesgo de una justicia tardía, lo que implica que también en su vertiente de sentencias que no se cumplen, es justicia denegada. No solo es el tiempo de la duración del juicio, que ya fue bastante pesado y tortuoso para los justiciables, sino además, después de haber pasado por todo este periodo y lograr una sentencia que les favorezca y les reconozca sus derechos, pero que no logra su materialización, su realización, porque no existen las herramientas para hacer efectivo su cumplimiento, pues a mí me parece atroz. Y es algo que tenemos que reparar en una refundación de respeto entre poderes, con los distintos sectores de la sociedad, en un pacto por la justicia de México, aprovechando esta nueva etapa en la que nos encontramos, y creo que esa debe de ser nuestra misión inicial en la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que yo invito a mis otros compañeros, a Yasmín, a Guillermo, a tomar parte de esta iniciativa, porque creo que es un deber ético que tenemos quienes integraremos la nueva Corte en nuestro país. Así es que agradezco la oportunidad que nos han brindado, reconozco de verdad esta valentía de habernos convocado con todo el cumplimiento y la observancia del marco complejo en el que nos encontramos inmersos, y me despido con el deseo de volver a estar con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mónica. Sí, adelante, Jorge, por favor. Perdón. Muchísimas gracias, Mónica, también. Agradecerles a los tres ponentes de este segmento. Vamos a abrir las preguntas. Ahora serían las preguntas específicas
Vamos a hacer un ajuste en razón también de los tiempos. Vamos a hacer una pregunta del chat y una pregunta de la bolsa de preguntas ya en específico a los dos ponentes que tendríamos todavía en mesa. Empezaría primero con Perdón, Jorge, perdón por interrumpirte, es que Yasmín tiene la mano levantada y creo que era porque también sí, se iba a no, no, retirar, no, me por parece. eso quería darle a Yasmín la oportunidad de ver si puede contestar la pregunta y si no, que mande su mensaje de salida, ¿no? Yasmín, ¿puedes contestar la pregunta o solamente puedes mandar el mensaje de salida? Depende qué tan larga sea la respuesta. Bueno, hago la pregunta y tú me dices. En tu opinión, ¿cuál es la función de la abogacía en la concreción del perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia? Voy a dar una respuesta, perdón por la premura, me tengo que ir a un foro presencial, pero voy a intentar responder de la manera más precisa que pueda y voy a tenerme que retirar, entonces de antemano lo anuncio. Pues miren, una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer y de las que estoy convencida que hay que empezar a implementar es que la abogacía tiene que cambiar desde las facultades de derecho. Desde las facultades de derecho, los planes de estudio tienen que enfocarse más en la vida práctica, no solo en la parte académica, en el conocimiento de conceptos, sino el cómo se viven las realidades jurídicas a las que nos atendemos. Lamentablemente ya se desconectó mi colega Mónica Huicho, pero justamente, y me parece que hay varias candidatas y candidatos que vemos este tema y, por ejemplo, pues también tengo yo ahí entre las acciones concretas que más que propuestas, no me gusta llamarlas propuestas porque no soy política ni quiero serlo, las acciones concretas que tenemos que implementar y que podemos implementar siendo realistas desde la Suprema Corte. Y entonces una es la cultura de la prevención del juicio, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo puede la Corte fomentar la cultura de la prevención del juicio? Bueno, con convenios de colaboración con las barras, con los colegios, con las escuelas de derecho y con las propias casas de la cultura jurídica y la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque es apremiante que en nuestro país justamente las personas más pobres, que son las que más necesitan el acceso a la justicia, no pueden acceder por lo costoso que es, porque la abogacía es raro que actúe pro bono, porque las demandas de amparo, los despachos que saben mejor amparo por ser el juicio más técnico que existe, son las más caras que hay, porque las defensorías están lejos y entonces las personas tienen que pedir permiso para faltar a su trabajo y perder un día de salario para poder acudir a una defensoría. Entonces, por ejemplo, aquí es donde digo, bueno, la Suprema Corte puede poner, aprovechando sus recursos humanos y materiales, a disposición de la Defensoría las zonas físicas que tenemos. Por ejemplo, las casas de la cultura, en las que los estados de la República ya hay confianza. Entonces, unas mesas de diálogo para ayudarle a la gente a firmar sus contratos, a ver si firman o no un pagaré, a revisar sus contratos de seguros, de pólizas, para que no sean leoninos, para que se eviten los juicios y en caso de que lleguen a un juicio, lleguen bien preparadas. Y eso a la larga va a ayudar a la reducción de expedientes en los juicios. Entonces, quise poner estos ejemplos porque ahí es donde tiene que entrar el compromiso de la abogacía. Desde formar en las escuelas de derecho personas éticas, independientes y responsables, desde los grandes despachos y corporativos asumir el compromiso de que la justicia es un reclamo que no se debe hacer solo a las procuraciones y a los impartidores de justicia, sino que para eso nos formamos como abogadas y como abogados y ser sensibles a la realidad del país. Y esto implica también ser sensibles, como decía Pablo, a evitar estas demandas de 600, 700 páginas de grandes despachos corporativos que, lejos de abonar en la expeditez, hacen que nos ocupemos de cosas que bien estos despachos sabrían que en 20 páginas lo podrían decir. Y te tienen estudiando un expediente que, no lo quiero decir así, pero que quita tiempo de estudiar otros, porque tienes que dedicarte a resolver. Yo tenía demandas de 1,500 hojas. Entonces, esto impide a otras personas acceder a la justicia. Quise contestar un poquito esta pregunta, no estoy siendo abundante como quisiera, pero me tengo que retirar. Agradecerles muchísimo el espacio. Quedan abiertas mis redes sociales, me voy a permitir anunciarlas, sobre todo porque veo que hay varias preguntas y si quieren que se las conteste con muchísimo gusto, yo estoy contestando directamente el correo electrónico que está a su disposición en la página del INE y mis redes sociales, en las que me pueden encontrar como @JasmínBonillaMX, Jazmín con J y Z,
Ahí me pueden escribir por mensaje directo, me pueden escribir un tweet directo a mi correo electrónico que es contacto@jazminbonilla.com.mx. Con muchísimo gusto respondo todas sus preguntas hasta antes del 28 de mayo, porque no puedo responderlas después por la veda a la que vamos a estar sujetas las personas candidatas. Gracias por este espacio. Muchas gracias por compartirme su tiempo. Me tengo que retirar, pero infinitamente agradecida. Muchísimas gracias, Yasmín, por tu participación. Bien, Gracias, Yasmín. el mayor de los éxitos. Éxito. Y ahora damos turno de participación a Guillermo Pablo López Andrade con una pregunta que me voy a permitir también aquí, dada la flexibilidad de la moderación, poderla hacer desde el ámbito de los participantes al chat. O sea, decirles que nosotros desde el instituto y desde el colegio teníamos preparado una serie de preguntas previamente diseñadas, pero creemos que el pulso de los participantes en este chat también merece ser reconocido y tener la oportunidad de que los candidatos, en este caso de Guillermo Pablo, que es el que nos sigue acompañando, pueda responder. Más que una pregunta, es una consulta por parte de uno de los participantes al foro, que es Carlos Varela. Él pregunta, ¿cómo sugieren que los ciudadanos elijan los candidatos? Siendo una tarea larga y compleja, ¿cuál es el camino más práctico y asumiendo que hay poco ánimo a involucrarse? Y el punto dos, este proceso pretende una reforma. Se está mencionando que hay cosas que arreglar o mejorar, siendo autocríticos, qué es lo que debería arreglarse en todo el Poder Judicial, sin importar si este proceso lo resuelve o no, dónde se debe poner el foco de las soluciones. Adelante, Guillermo. Gracias, muy amable por las preguntas. Sobre la primera, por supuesto, es complicada. Voy a tratar de responder dentro de los límites que el instituto me fija, para no inducir, digamos, el voto. Pero creo que hay información que todas y todos tienen que tener y que creo que estoy en libertad de describir. A ver, las boletas son sumamente complicadas, pues sí, sí lo son, pero creo que se puede superar ese reto, simplemente entendiendo que hay que colocar el número de los candidatos acorde al cargo que deban de tener. Las boletas, si bien puede afectar incluso equidad o no, pero bueno, puede ahorita ser de utilidad para que cada quien defina su postura, pues establecen de manera general el origen de cada uno de los candidatos. Y, por ejemplo, pues sabemos que los que son PE, pues son principalmente propuestas del Poder Ejecutivo. Yo participé en ese proceso, me parece que fue un proceso un poco más, en números más reducidos, o sea, como que sí hubo ahí alguna situación que pareciera llevó a que fueran menos, digamos, incluso los que fueran a tómbola, en fin. En el caso del Poder Legislativo, también participé en ese proceso. A diferencia del Ejecutivo, donde me entrevistó un celular, en realidad, digo, sí, con la guía de una abogada ahí, pero no estuve frente a un comité, digamos. En el Legislativo estuve frente a un comité, no estuvo su presidente, pero sí estuvieron distintas personas muy valiosas que estuvieron entrevistando a los candidatos a mí me hicieron preguntas muy serias, pero estuve viendo otros videos y lamentablemente pues no siempre era el caso de que eran preguntas tan técnicas. Pero al final, pues bueno, viví ese proceso, digamos, pues con cierto respeto a los aspirantes. Y el caso del PJ, pues sabemos pues lo que ocurrió. Hubo un filtro muy duro en la primera fase, la fase eh, de elegibilidad, esto es de que se cumplían los requisitos académicos, experiencia, en fin, bueno, los que estaban ahí en realidad. Y sí, el Poder Judicial fue muy duro porque ahí sacó a muchos aspirantes, incluso por temas hasta de que si tenía la cédula de la maestría cursada en el extranjero o no, en fin, cuestiones de ese tipo. Eh, y bueno, y están los otros candidatos que son los candidatos en funciones. Yo creo que todo esto me lleva debo de tratar de terminar esta primera pregunta, a decir que si alguien quiere y se inclina y decide ir
por juzgadores, que sean personas que tengan años de experiencia, que hayan hecho exámenes, que además de sus exámenes hayan pasado procesos de certificación que solo se daban cuando había cierto aval de su ética, que no había quejas fundadas, digamos, ¿no? Y había un proceso muy complejo para poder ser certificado. Si alguien quiere jueces así, pues está muy fácil, pues son los EF. En el caso de los demás, pues sí hay que ser más cuidadoso. Yo de verdad en este proceso he encontrado gente tanto que está en el Poder Judicial como fuera, que de verdad mis respetos para muchas candidatas y candidatos. Pero sí no caer, me decían hace poco, el fin de semana pasado en una comunidad indígena, que decía, bueno, elijan los que puedan y los que no, y perdón la expresión coloquial, háganle de Tin Marín de Doping Güey. O sea, creo que tampoco, ¿no? Yo creo que quien ya tenga la posibilidad de elegir por quién votar, pues que sí trate de consultar, si no tiene todo el tiempo, pues estas iniciales pueden ayudar. Y sobre todo, creo que bueno, vamos, ha sido muy visible que han empezado a circular estos acordeones indebidos o no, bueno, serían indebidos si tienen fondeo público, pero finalmente han salido muchas guías de ayuda y es muy fácil identificar quiénes son afines a una posición, digamos, del gobierno, de un movimiento y quiénes no. Entonces ahí, pues cada quien podrá decidir qué visión quiere. Que quisiera decir más sobre eso, pero pues creo que el INE me lo prohibiría, pero espero de manera general eso sirva. Ahora, la otra pregunta que me parece más importante, a ver, primero, ¿qué cosas hay que arreglar o mejorar en todo el Poder Judicial independientemente de esta reforma? Pues el tema de la retención de talentos. La Corte va a perder, y no la Corte, nada más los juzgados, los colegiados, está perdiendo masivamente a gente muy experimentada. Y fíjense que no nada más en esta etapa, incluso ya a lo largo de los años yo lo viví. Se va gente muy capaz por que le hacen una invitación en un buen corporativo o en un jurídico de una empresa y la Corte no, de todo el Poder Judicial no tiene un sistema de retención. Se han perdido a lo largo de los últimos 20 años muchos talentos y habría que retener a la gente capaz con pues, garantía de estabilidad, con prestaciones, con salario y sobre todo con buen ambiente de trabajo. La especialización es otro tema fundamental que ha golpeado, digamos, al Poder Judicial. Cada vez los juicios son más especializados, más técnicos. Por ejemplo, cuando tuve que resolver un asunto de Most Carry, Most Software en materia de telecomunicaciones, pues así como explicaba la magistrada Bonilla, pues yo lo que tuve que hacer es una maqueta. Me fui a comprar satélites y antenas y todo para tratar de entender cómo funcionaba y bueno, al final, después de ese y muchos asuntos, pues creo que pude hacer una buena propuesta, pero sí creo que tendríamos que empezar con más especialización, incluso dentro de los secretarios, estoy cuenta de la Corte, porque pues sé que los ministros no la tendrían, habría que certificar a quienes pueden proyectar o dictaminar asuntos en propiedad intelectual, en telecomunicaciones, en salud, en seguridad social, e igual para los tribunales colegiados. Cuando estuve en un tribunal colegiado, resolver a la semana 55 asuntos en una sesión tranquila es terrible, porque tiene uno que leer constancias, expedientes, y aparte ya se puso una regla de que uno no puede diferir el asunto más de una vez. Entonces, si uno dice, a ver, me convencen los argumentos del compañero magistrado, pero requiero estudiar más ese tema para formar mi criterio, se vale que se difiera, pero hay un límite de tiempo que busca combatir este tema de juicios tardíos, pero también evita a veces pues mejores deliberaciones de calidad. Todo esto se podría agilizar, me parece, si los tribunales se van especializando, porque a veces en esos asuntos que hay que resolver en una semana, pues hay de telecomunicaciones, seguridad social, sobre todo en los tribunales administrativos, ven de todo y es muy complejo, la verdad, impartir justicia de calidad así. Mejores leyes, por supuesto que requeremos mejores leyes, a lo mejor eso pues sí excede un poco al Poder Judicial. Qué lástima que le quitaron a la Corte la facultad de promover iniciativas, la tuvo en algún momento en la historia constitucional mexicana, yo se la devolvería, así como esa de investigar violaciones graves a la Constitución, pero la Corte, pues, ¿quién es mejor que la Corte que para detectar en dónde se requieren oportunidades de revisión legal? Pero al menos la propia regulación interna de la Corte y del Poder Judicial, en este caso la Judicatura o del nuevo órgano, pues es abundante, es masiva, es complicada. Y la verdad es que tampoco auxilia mucho a que funcionen las cosas bien. Simplemente un ejemplo, en la Suprema Corte hay un reglamento de debates y ese reglamento de debates tiene más de 20 años y no se ha actualizado y además no se cumple, ¿no? Y entonces
Yo empezaría por ahí para dignificar más a la Corte. Y precisamente en el tema de la dignificación de los tribunales, lo relaciono un poquito con lo que se preguntó anteriormente. El rol de la abogacía es fundamental. Miren, la American Bar Association en el Reino Unido, perdón, no en Reino Unido, en Estados Unidos, la American Bar Association estableció un modelo de código de conducta judicial. Y es extraordinario porque desde los abogados, desde los colegios, establecen estos estándares. Se los recomiendo porque creo que para ustedes como colegio podría ser interesante. Y son justo allá los colegios, las barras, las universidades, los que salen a defender al Poder Judicial. Así lo hicieron, me parece, cuando Roosevelt en 1935 vino con las reformas del New Deal. Y es muy larga esa historia, muy interesante, pero fueron los abogados, los litigantes, los que defendieron que no se tocara a la corte para hacerla más grande o jubilar a los ministros o hacer una purga, en fin. Me parece la modernización es fundamental, no puede ser, yo en los tribunales voy y enfrento computadoras muy viejas que no funcionan rápido, tecnología con redes muy limitadas en velocidad, todo el personal está limitado y hace su trabajo más lento y a veces no tiene ni papel para muchas cosas. La cultura cívica es fundamental. Creo que cierro, porque no puse ahora mi cronómetro, pero calculo que ya estoy limitando, bueno, cerca del límite. El tema de la formación cívica me parece fundamental. eh, Hemos descuidado en las escuelas, en la primaria, la secundaria, incluso bachillerato, el poder sensibilizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de los jueces en la vida nacional, en una democracia, en una república. Yo veo a veces que van a la corte, pues estos tours de estudiantes de derecho, pero no he visto que se haya hecho, por ejemplo, con niñas, niños que lleguen y estén ahí en la corte. Los planes de estudio tienen que fortalecer eso. Y bueno, pues cerraría con este tema de la certificación también en dos sentidos. Cuando estuve en la Secretaría de Educación Pública negociábamos mucho con el sindicato cuando hablábamos de esta profesionalización y certificación de los docentes, este tema de los exámenes para las plazas. Y ellos nos decían, sí, como no, con todo gusto, pero ustedes hagan lo mismo, ¿no? Y la verdad es que la Secretaría de Educación le faltó, pero yo creo que es el mismo ejemplo acá. O sea, así como los abogados tienen que certificarse, yo de verdad creo que incluso ante la Corte debería de haber cierta posibilidad de que todo el mundo acuda, todo abogado pueda litigar, pero siempre con la asesoría, el aval de algún abogado certificado para poder llevar ciertos asuntos a la justicia federal o al menos al alto tribunal, pero también que dentro de la Corte, insisto, pues haya más certificaciones. Con eso cerraría, tengo muchas otras cosas que hay que cambiar, como la oralidad y en fin, pero pues creo que sería como para mucho más tiempo y no sé si abusaría yo, sobre todo que no están las compañeras y estoy ya abusando del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Pablo, por esta participación en este segmento y agradecerte por la amplitud. Creo que era pertinente también la amplitud de la pregunta en su primera parte, que entiendo que también se tenía que hacer con las restricciones debidas, dado que hay pues un ojo revisor por parte del INE en cuanto a las exclamaciones y el riesgo que podría suponer el que te ubicasen como generando una tendencia impropia, ¿no? O generando un criterio impropio como de autofavoritismo o favoritismo hacia un grupo determinado de candidatos. Pero aún así, consideramos muy sincera tu respuesta. Creo que ayuda mucho a la ciudadanía. Y el segundo punto, por supuesto, que es una agenda amplísima, pero creo yo que de alguien que no es un abogado, como es la persona que pregunto, me parece que justo es lo que estarían esperando pues el gran mundo de ciudadanos que no son abogados, ¿no? O sea, ¿qué hay qué hay para transformar? ¿Qué hay para modificar? ¿Qué hay para revolucionar el Poder Judicial, más allá de la simple oportunidad que tengan ellos de ejercer su voto? Bien, doy ahora turno participación a Verónica Garzón, sobre todo preguntándote, Guillermo Pablo, si tú tienes, ya estamos pasados del tiempo, pero si tendrías oportunidad, por lo menos una pregunta más de la bolsa, de las que tenemos establecidas, y luego ya te daríamos también la oportunidad, o si tú quieres, en esa respuesta, dar el mensaje final. Pero ya es el turno de participación de mi compañera moderadora, Verónica Garzón, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ¿otra de la bolsa?
y ya después continuamos. Pues creo que de manera muy general la pregunta sería ¿qué criterios o líneas jurisprudenciales sostenidas al día de hoy por la Suprema Corte consideras que ya necesitan ser modificadas, no están actualizadas, están rezagadas frente a, pues, el ejercicio y el reconocimiento de ciertos derechos también para determinadas poblaciones en el contexto actual? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. La primera línea de jurisprudencia o criterios, digamos, a nivel de la Judicatura Federal, que creo que están superados y tendrían que tener otro enfoque, yo lo agruparía en la materia del derecho administrativo sancionador. Y lo hago así porque, si bien es cierto que se ha dicho que los principios del derecho penal deben de aplicar de manera matizada, digamos, atenuada al derecho administrativo sancionador, yo soy de quienes defienden que a la luz del derecho convencional y de mi propia interpretación constitucional desde una perspectiva histórica, estos principios tendrían que aplicar de manera plena y absoluta. Esto es, por ejemplo, la presunción de inocencia tiene que aplicar por igual en la materia penal que en la materia administrativa. Y fíjense que esto lo sostengo sobre todo porque, si bien es cierto que la presunción de inocencia no estuvo en la Constitución del 17 reflejada de manera expresa hasta hace pues algunos años, de hecho en alguna reforma en materia penal, tuvo que ser la Corte la que, con algunos criterios y jurisprudencia, interpretó que la presunción de inocencia sí había que garantizarla expresamente para la materia penal como parte del debido proceso. Ya después, insisto, vino la reforma. Lo cierto es que, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán en pues sí, 814, independientemente de su vigencia, ya establecía la presunción de inocencia para todo, no nada más para la materia penal. Y si revisamos las constituciones, por ejemplo, de países como España, como Chile, Colombia, pues ellos ya han dejado con absoluta claridad que la presunción de inocencia y otros derechos inherentes se tienen que respetar para todas las materias. Incluso, fíjense que la Corte Interamericana, si bien a lo mejor un poco tenue, pero me parece que ha firmado lo mismo a partir del numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y hay varios precedentes que identifican un poco lo que yo sostengo. Fue un poco más un criterio europeo en la Corte Europea que habló de este tema de los matices, pero me parece que ahí hay muchos criterios del alto tribunal que afectan esta materia. Y me dirán, bueno, ¿y eso cómo le impacta al ciudadano común, a la población? Pues gravísimamente, porque pues simplemente quien tiene un negocio, una cafetería, una tienda, pues hoy el tema de las visitas, las clausuras, pues se dan sin muchas de estas garantías y queda muy indefenso el ciudadano. Simplemente cuando uno conduce un vehículo, yo desarrollé mi tesis de licenciatura sobre ese tema y en posgrado también lo exploré. eh, pues resulta que, pues a lo mejor no se va a encontrar al presidente de la República en la esquina de su casa, pero pues sí se va a encontrar en el trayecto al trabajo un policía, y a veces lo va a detener, a lo mejor porque supuestamente iba rápido, se pasó un semáforo, pisó las rayas peatonales, y a veces uno puede asegurar que eso no es cierto o que hubo alguna causa justificada por determinada circunstancia, una regla. Lamentablemente, pues eso, hoy por hoy, pues parece que es uno el que tiene que demostrar que no se pasó el alto y no el policía el que tendría que probarlo. Y esos temas pues nos llevan a las cortes. Pero bueno, ese sería otro tema. Otra rama de criterio jurisprudencial que creo que tendría que reflexionarse, pues es este de la propia, llamémoslo así, convencionalidad de la Carta Magna. Y depende un poco más de cómo entendemos a la Constitución, pero inclusive sobre estos temas, bueno, del debate tan fuerte que se tiene de la prisión preventiva oficiosa, pues sabemos que México pues está en incumplimiento y hasta en reincidencia con esta condena internacional. Yo creo que la jurisprudencia de México se ha quedado corta. Si ya México se sometió a la jurisdicción internacional y en esa jurisdicción y los instrumentos que la sostienen
pues está claro que todo el marco jurídico debe apegarse a esas situaciones cuando no existe alguna reserva, y no refiero a una reserva constitucional, sino a una reserva en la firma del tratado. O sea, si yo firmo un tratado y me obligo a cumplirlo, pues lo observo. Si yo no voy a cumplir una parte del tratado, pues desde que lo firmo puedo decir, me reservo el cumplimiento de tal o cual cláusula. Pero si México ha firmado esos tratados y no hizo una reserva de ese tipo, pues no puede México luego argumentar, es que mi constitución dice otra cosa. Y por eso creo que toda la doctrina jurisprudencial sobre este tema se tiene que revisar. Entiendo que hay una tendencia muy fuerte para entender la Constitución de manera literal y esas reformas son riesgosas, me parece, para una república, pero yo perdón, soy de la idea yo de que la Constitución sí debe de sujetarse a revisión, las reformas, tanto en fondo como en la forma. Y bueno, pues esa sería otra de las líneas jurisprudenciales que yo creo que revisaría. Incluso está esta de qué pasa cuando una persona está en prisión preventiva más del tiempo que la Constitución permite. Y lo que se dice es que en ese momento se tiene que revisar esa medida de la prisión preventiva oficiosa. Yo lo que digo es que si una persona no ha sido juzgada en el plazo que la Constitución establece, pues tendría que salir libre, a lo mejor con algunas garantías de seguridad, brazalete, no lo sé, pero ese tipo de criterios me parecen al día de hoy que nuevamente pues tenemos a mucha gente en proceso que todavía no ha sido declarada culpable en las prisiones y muchos de ellos lamentablemente inocentes. Eh, También el tema del control difuso, cierro con ese porque igual no quiero, ya van creo que 6 minutos, entonces cierro con ese tema. La Corte ha dicho que solamente los jueces pueden aplicar normas. Y esa doctrina, digo, la entiendo, se trata de justificar un poco la pericia, la experiencia, el saber judicial para poder decir qué normas se deben aplicar y cuál no, pero me parece que la Carta Magna no hace distinción y que cualquier autoridad administrativa con ciertos controles, evidentemente no tan fácil y siempre sujeto a revisión, porque además yo fui autoridad administrativa muchos años y me di cuenta que había muchas normas que me impedían hacer cosas y esas situaciones era violar derechos humanos. Yo creo que a veces la autoridad administrativa puede soportar muy bien con argumentos, con fundamentos, el por qué se tiene que inaplicar una norma y ya que se revise judicialmente. Pero la Corte, este es un criterio de la segunda sala que dice que solo los jueces pueden hacer esa inaplicación y eso solo conlleva que pues, las personas encuentran protección a sus derechos pues, de manera muy tardía. Son solo algunos de los ejemplos que puedo dar de criterios que en lo personal al menos estaré abierto a revisar, quizás con la perspectiva que he comentado, pero sí con mucho estudio para llegar a una buena revisión de la doctrina jurisprudencial. Gracias. No, pues muchísimas gracias. Este, muchas gracias. También quedarnos aquí hablando de las líneas jurisprudenciales y el tema de la prisión preventiva. Bueno, pues ha sido todo un debate. Una disculpa. Pero, pero muchísimas gracias por esa y Jorge, creo que te daría la palabra. Justo cerraste tu micrófono, ya estaba abierto. No, perfecto. Creo que hay una distorsión en tu comunicación, pero con esto realmente cerraríamos ya el conversatorio. Sin embargo, el cierre formal le corresponde en el acuerdo en que hemos estado estableciendo entre el Instituto Mexicano la Orden Mexicana. Cuando abre la Orden Mexicana, como fue este caso, quien cierra formalmente es el instituto. No sé si tengas oportunidad de hacerlo, dado que estaba oyendo que había como una distorsión en la señal. Pero en cualquier caso, antes del cierre formal, agradecerle a Guillermo Pablo la participación en el foro, por supuesto, agradecerles a Yasmín y a Mónica Hucho, aunque se tuvieron que retirar. Creemos que estos foros, estos conversatorios son ideales para lograr la conexión entre ciudadanía y candidatos. E invitarlos a todas y todos
el día de mañana en el mismo horario y usando la misma conexión, aunque, bueno, lo difundiremos en nuestras redes, al siguiente conversatorio, un conversatorio que tendremos de 11 a 12:30 de la mañana, con la participación de, en principio, 4 candidatos también a la Corte. Y el lunes 26 cerramos nuestro conversatorio organizado por ambas instituciones para em, digamos, con otro conversatorio, en principio incorporando a 3 personas, a 3 candidatos, esto en un horario de 5 a 6 a 5 a 6:30 de la tarde. Ahora sí, Verónica, pues te doy el uso de la palabra para que cierres institucionalmente por parte del instituto. Saludos. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Guillermo. Lástima que te quedaste aquí solito en esta última parte, pero creo que fueron aportaciones muy, muy importantes y eran preguntas también bastante interesantes que hubiera sido también muy bueno tener los comentarios y los puntos de vista de las otras dos candidatas. Pero muchísimas gracias y justamente, ¿no? Creemos que estos espacios, digo, los estamos gestionando justamente porque son sumamente importantes. Es muy, dadas las circunstancias en las que se ha presentado, pues, este proceso, pues es muy importante informar a la ciudadanía en la medida de lo posible y lo mayor que se pueda, sobre todo, pues, de esto, ¿no? De quiénes son nuestras candidatas y candidatos, cuáles son las acciones, y creo que me gustó ahí lo que dijo también Yasmín, que no son propuestas, son acciones porque no se trata de cuestiones políticas y creo que tiene toda la razón. Entonces, el haber escuchado las acciones específicas de cada una de ustedes que tienen en la cabeza, incluso desde hace mucho tiempo, me imagino, ¿no? Porque hay toda una trayectoria detrás, toda una experiencia que justamente es la que va marcando ahorita o que está, digamos, en el trasfondo de estas acciones o de estas propuestas que se tienen. Entonces, muchísimas gracias. Y además, específicamente, Guillermo, nos parece que pues en estas últimas preguntas, pues ha habido mucha, bueno, ha sacado temas muy, muy importantes a discutir, el tema de prisión preventiva, el tema del control difuso, ¿no? Quienes pueden inaplicar las normas y esas son cuestiones que justamente al día de hoy han estado obstaculizando el acceso a la justicia y que si se puede cambiar desde el alto tribunal o desde cualquier otro, pues qué mejor, ¿no? Pero lo importante es debatir de eso, lo importante es hablar, tener estos espacios y pues poder tener esa libertad también de conocer estas posturas. Entonces, pues nada, creo que de mi parte sería todo. También pues de parte de quienes organizamos esto, agradecemos muchísimo tu tiempo y que te hayas tomado para quedarte hasta el final y también, bueno, no están, pero las demás candidatas y por supuesto pues a quienes han estado aquí haciendo preguntas y pues atentamente en esta sesión. Muchísimas gracias por toda la atención y pues creo Si me que permites, Verónica, sí, por supuesto, adelante. quisiera agradecerte, querido Guillermo, esta participación. Creo que ha sido espectacular conocerte, conocer tu trayectoria, la experiencia que tienes como dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, estaremos en contacto y te agradezco mucho la disposición del tiempo. A nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, te agradezco. Ha sido un honor estar con ustedes y con todo su auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo.